Y yo creo de que usted trae algo poderoso para nosotros y para aquellas personas que nos están viendo y que han estado frustradas por mucho tiempo y que dicen qué hacer para crecer en Dios. Esa es la gran interrogante para mí de todos los tiempos. A mí me escriben personas de diferentes continentes a diario y las personas me preguntan no solamente cómo crecer, sino que la gente quiere saber cuál es la realidad de su identidad. La gente quiere saber cuál es el propósito de su vida, cómo poder desarrollarse. Son tantas las interrogantes, pero al final todo va a un mismo lugar. Cómo poder llegar, cómo poder terminar la carrera, como lo dijo Pablo, he acabado mi carrera, o como dijo Jesús, consumado es. Amén. Y ese glorioso apóstol, ¿y sabe qué me impacta a mí? ¿Sabe cuál es la característica de un líder grande o de alguien que Dios lo ha llevado a dimensiones sorprendentes? Es ver a alguien que es pequeño y estar en un estado de frustración y acercarse a aquella persona y decirle, vente aquí porque te encendemos o te enciendes. Porque para mí los líderes son aquellos que ven a alguien que está luchando con su crecimiento y le recuerda el principio de su frustración y le revela la identidad que ellos tienen por dentro. Sin duda alguna así es. Por muchos años nosotros nos dijeron cosas que posiblemente las intenciones eran buenas, pero realmente en el fondo no encontramos un liderazgo que modelara. Lo único que nos heredaron, sin querer ofender a nadie, lo único que nos heredaron era que cristianismo o evangelio tenía que ver con ropa y obviamente el buen vestir tiene que ver con la realidad de una persona en cuanto a lo que tiene que ver con el ornato. Pero si tienes que ver con cosas eternas, digo, hay cosas que son muy superficiales que realmente nunca salimos de ahí. Y para poder llegar donde el Padre creyó que nosotros podemos llegar, necesitamos entrar en agua profunda del Espíritu. Pero ¿cómo entrar en agua profunda del Espíritu? Entonces me llama la atención un hombre como Pablo, que le dice, sed imitadores de mí como yo de Jesús. Quiere decir que la gente ve a Jesús, pero la gente veía a Pablo y al ver a Pablo, Pablo era un modelo que se podía imitar, porque al imitar a Pablo, uno podía imitar realmente a Jesús. Y al acercarse a la realidad de vida que tenía Pablo, era acercarse también a la realidad de vida de caminar con Jesús. Amén. Y eso es glorioso porque cuando hablamos de eso y hablamos de Pablo, es algo sorprendente. ¿Sabe qué me doy cuenta yo al leer la escritura? Dentro de un Jacob había un Israel el príncipe. Dentro de una Daza estaba Esther la estrella. Dentro de un Simón estaba un Pedro. Dentro de un Saulo estaba un Pablo. Dentro de un Jesús estaba un Cristo. Parece de que Dios va más allá y va dentro de lo que tienen las personas y Dios explota lo que las personas tienen. Parece de que cuando Dios marca a alguien, no solo lo marca, sino también lo pone en exhibición y lo aparta y lo muestra para que la gente mire de que esa persona o ese hombre o esa mujer tiene la gloria de Dios. Sí, yo podría retomar las palabras tuyas, porque cualquiera que veía a Moisés, lo que veía era un criminal que había matado a alguien y había huido por su destino. Lo que nadie miró era que a través de Moisés saldría el Pentateuco. Cualquiera que miraba a Rahab, lo único que veía en ella era una mujer de una vida un poco dudosa, pero era la persona que Dios escogió para guardar 2 espías. Quien veía a Saulo de Tarso veía solamente un criminal, pero nadie sabía que más de la mitad del Nuevo Testamento lo escribiría él. Cualquiera que veía a Jonás veía un cobarde que huía para una ciudad llamada Tarsis, pero Dios no vio al cobarde, Dios lo que vio fue un hombre que podría salvar una ciudad entera llamada Nínive. Cualquiera veía un Gedeón metido en una cueva o metido en un lagar huyendo de una realidad, igual que todos. Pero cuando Dios lo llama, Dios lo que le dice no es sal de ahí miedoso, no le dice sal cobarde, le dice varón esforzado y valiente. Porque parece que el lenguaje eterno, Dios no te mira en la realidad que estás viviendo hoy, sino en la realidad que Él predestinó desde la eternidad para ti. Amén, así es.
Y eso es glorioso, porque cuando hablamos de Moisés, estamos hablando de un hombre que es sacado de las aguas. Cuando estamos hablando de Moisés, estamos hablando de una mujer llamada Jochebed, que ella se da cuenta en el tiempo específico que su hijo tenía que llegar a un lugar. Cuando hablamos del faraón, estamos hablando de la casa grande. Moisés es llevado a la casa del faraón y en la casa del faraón es formado. El hombre que es sacado de las aguas es el hombre que parte las aguas con una vara, y eso es glorioso, porque a Moisés se le reveló en su espíritu quién era Dios. Totalmente de acuerdo en eso. Eso me parece impresionante porque el problema grande es que las tinieblas nos han vendido una imagen falsa. Hoy en día uno escucha gente que dice, no, es que yo soy pobre. La gente tiene una forma de hablar muy despectiva. La gente sin un lenguaje de miseria, un lenguaje derrotista, un lenguaje de dolor, un lenguaje de conflicto. Lo cierto es que muchas veces hemos leído lo que dice la epístola a los Hebreos, capítulo 11, donde dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y aunque todo mundo habla de fe, parece que no entendemos la palabra fe, porque la fe tiene un poder tan grande que la fe te puede hacer bajar de una barca y caminar sobre las aguas. La fe tiene un poder tan grande que puede hacer que te metan a un horno de fuego y que no te queme. La fe tiene un poder tan grande que te pueden meter al horno. Te pueden meter al horno de fuego, perdón, o al foso de los leones y que no te haga daño. Y la pregunta es, ¿por qué? Porque la fe tiene el poder de ver lo que no es, y de repente llegas a una casa y todo el mundo dice Jesús está allí, pero usted da cuenta que no hay espacio para entrar, pero la fe te dice sube al techo, abre un hueco en el techo y entra por aleluya, enfermo, porque cuando lo bajes se va a sanar, porque parece que la fe no ve obstáculos. Amén. La fe lo que ve son posibilidades. Así es. La fe ve que las puertas se abren aunque estén cerradas. La fe ve que la termina, aunque otros digan es un fantasma. Pedro dice no es un fantasma, es Jesús el que viene en medio de la tormenta. Aleluya. Y apóstol, cuando hablamos de Hebreo, estamos hablando del salón de la fama de todos los hombres de fe. Pero respóndame algo usted. ¿Por qué no está Elías en Hebreos 11? ¿Será que es muy grande el ministerio de Elías para caber en ese salón de la fama? Esa es una de las grandes interrogantes. Y esa pregunta me fascina, porque no podemos responderla así tan rápido. Porque algo que me impresionó a mí de Elías, algo que me impresiona a mí, Elías era exactamente una transcripción como de ver a Dios caminando sobre la tierra. Al final del camino parece que se le manifiesta su humanidad. Entonces decía un rabino en Israel, mientras yo escuchaba a él hablar, mis ojos empezaron a llorar. Él dijo, es que Elías no aparece en el salón de la fama de los héroes de la fe, porque Elías no caminó en fe. Elías caminó con una palabra en su boca y él decía lo que el Padre decía. Elías realmente no ocupaba fe. Elías solamente era la boca de Dios en la tierra para poder hablar a los vivientes en ese momento. Por eso, donde Elías llegaba, los Baales temblaban, los profetas de Acera temblaban. El mismo Acab lo buscaba para matarlo, pero no podía tocarlo, porque si tocaba Elías, iba a tocar al mismo Dios y nadie podía tocar a Dios. Amén. Y eso es glorioso hablar de Elías, porque me doy cuenta de que Elías es el profeta que aparece en tiempos de crisis. ¿Sabe qué es lo que me impacta a mí en este tiempo que estamos viviendo? En este tiempo están naciendo los profetas de Dios para hablarle al diablo y a los demonios de que todavía hay hombres consagrados para decir lo que el Eterno está hablando allá en el cielo. Son hombres que se están santificando, que tienen el oído en el cielo, pero la boca la tienen aquí en la tierra para manifestar lo que Dios está diciendo. El problema hoy en día es que el mismo que mata al hermano o al profeta es la persona aquella que está dentro de una iglesia X. Por ejemplo, vamos a ver a Ana orando en el templo, pero vamos a ver a Elí discriminándola y diciéndolo está ebria. Cuando Ana se levanta le dice, no, yo no estoy ebria, estoy clamándole a Dios por un milagro. Elí le dice, bueno, lo que tú has pedido se te conceda. Lo que Elí no sabía
era que él estaba bendiciendo el vientre de una mujer donde nacería el profeta que lo suplantaría a él por causa de su pecado y por causa de las horrorosidades que estaban haciendo sus hijos. Parece de que Dios en este tiempo está levantando los hijos de Ana, los Samueles que van a profetizar, está levantando los Elías. Y apóstol, yo estoy impactado con esa escuela profética que usted está levantando. Algo que me llama la atención de Ana y de Elí es que cuando los hombres de Dios pierden la luz, entonces ya no pueden discernir entre las obras del Espíritu y las obras de la carne. Cuando los hombres de Dios se hacen viejos, cuando los hombres de Dios se engordan espiritualmente, cuando los hombres de Dios se hacen obesos y cuando los hombres de Dios pierden el brillo en su vida, entonces en vez de ser la boca de Dios se convierten en la boca de las tinieblas. Para mí es uno de los peligros más grandes. ¿Cuál es uno de los peligros más grandes? Uno de los peligros más grandes es que la Biblia dice que el Espíritu de Dios se había apartado de Sansón y Sansón no lo sabía. Sansón creía que todavía él podía salir a la batalla. Sansón creía que todavía él podía levantar una puerta que pesaba 4,000 libras. Sansón creía que todavía él podía vencer a los filisteos. Pero Sansón había perdido de vista que hay cosas con las que tú no puedes coquetear. Y una de ellas es con la gloria que Dios ha depositado sobre ti. Yo no tengo duda que en Latinoamérica se está levantando un remanente, que mucha gente no lo está viendo, pero Dios lo está mirando. Parece que hay una generación de relevo. Parece que Ofni y Finés lo hicieron mal. Parece que Elí se ha desnucado y ha caído. Parece que hay un juicio sobre la casa de los sacerdotes. Pero en medio de ese juicio hay un Samuel que está escuchando la voz de Dios. Porque la lámpara se está apagando. No hay visión con frecuencia. Pero hay un Samuel que está escuchando. ¿Por qué? Porque lo de Samuel no empezó en el templo. Lo de Samuel no empezó en la casa de Elí. Lo de Samuel empezó en el vientre de Ana. Porque los hombres que van a cambiar la historia siempre vientre de autoridad, de una abuela, de una mamá, de una tía, de una hermana que gimió y dijo: yo no voy a permitir que mi familia solo borrachos hayan, yo no voy a permitir que mi familia solo alcohólicos, solo drogadictos, solo gente de mal. Yo voy a irrumpir los cielos y voy a abrir una brecha y voy a provocar que en mi casa haga un profeta y voy a provocar que en mi casa alguien diga: así dice Jehová, y los muertos puedan vivir y los ciegos puedan ver y los hablar. Y lo que no se había visto, nadie había visto en la historia, que una mujer recibiera una palabra y saliera embarazada por el Espíritu de un lugar, porque la Biblia dice que el Cana no la había tocado, pero esa mujer venía embarazada en su espíritu. Quiere decir que cuando el Cana la tocó, realmente ya ella venía con la palabra y con la vida de Dios dentro de ella. Wow, y eso es glorioso porque esa es la generación que Dios está levantando en este tiempo, una generación que está naciendo de una palabra profética. A mí me impacta también cuando yo leo el ministerio de este hombre llamado Jeremías. Cuando Jeremías, Dios se le aparece y le habla. Jeremías tiene 20 años y él le dice a Dios: yo soy un niño, pero Dios le está dando una serie de instrucciones que él iba a ser un hombre que iba a destruir, iba a plantar, que iba a edificar, y iba a hacer un sinnúmero de cosas, pero Jeremías tenía miedo. Apóstol, ¿qué pasa con esos hombres y mujeres que tienen miedo de hacer lo que Dios les está diciendo? Que tienen miedo de que les quiten la cobertura, que tienen miedo de que les quiten las credenciales por lo que están hablando, por lo que Dios quiere hacer con ellos. Porque si hay algo que está limitando a los hombres de Dios, a los hombres que han sido marcados por una palabra profética, es el temor, y el temor tiene que ser sepultado en esta hora. Para mí hay dos tipos de temor, uno que es sano y otro que es peligroso. El temor que para mí es sano es que la Biblia habla del temor reverente, porque tú no puedes llegar a un momento en que te la creas de todas. Los hombres de Dios con una gloria más grande en la tierra, antes de abrir la boca tiemblan de la cabeza a los pies, porque ellos saben que aunque lo que salga de su boca sea fuego puro, ellos saben que siguen siendo una vasija de barro. Pero yo creo que hay un temor o un miedo a lo humano que es el peligroso, porque ese miedo está anulando lo divino, anulando lo profético. Hay un problema cuando tú todas el sistema, porque
porque el sistema está corrupto, es un sistema babilónico, es un sistema antidios, es un sistema donde los líderes de muchas denominaciones son la gente más carnal, son la gente que menos ora, son la gente que todo lo mueve por política, están allá Ay, ay, ay. pero si tú vas a sus casas, te das cuenta que sus hogares están hechos una desgracia, sus hijos andan en la calle, entonces no pueden ministrar porque son la figura de Eli, Así la es. figura del hombre gordo, son la figura del hombre que sus hijos pecan, pero no los ponen. Y siempre miras que este tipo de liderazgo tiene como intimidada a mucha gente, pero yo estoy convencido que el Dios de las Escrituras se está metiendo abajo de las sábanas de mucha gente. Yo estoy convencido que Dios se está metiendo en las habitaciones. Estoy convencido que Dios está metiendo en las cocinas. Hoy, esta mañana me llamó una mujer y me dijo, pastor, yo estoy en Australia y estoy mirando lo que usted habló anoche y quiero que sepa que yo nunca hablé en lenguas, pero vi el fuego de Dios meterse a mi casa y empecé a hablar en lenguas y mi marido es un incrédulo y cuando mi marido me agarró para supuestamente sujetarme que estaba loca, mi marido también empezó a hablar en lengua y ella me dijo a mí, oh, aleluya, loco. Le dije, no, esto es lo dicho por el profeta Joel en los postreros. Amén. Dios, aleluya, su espíritu sobre toda carne y los siervos y las siervas amén serían llenos, mirarían visiones, los ancianos soñarían sueños y los siervos profetizarían una vez más sobre la tierra de los vivientes. Wow. Y Jesús dice una palabra poderosa, apóstol, y dice, ¿quiénes dicen la gente quién soy yo? Algunos dicen tú eres Jeremías, otros Elías, otros Juan el Bautista, pero Pedro dice tú eres que tú eres Pedro. Parece de que Jesús quería marcar el espíritu de un hombre que sería columna fuerte cuando él no estuviera. Parece de que Dios en este tiempo se le está revelando a hombres y a mujeres para que entiendan lo que él quiere hacer con ellos, porque hay gente que está castrada en sus potenciales, hay gente que dice yo no puedo, pero Dios dice sí puede, hay gente que en vez de avanzar están retrocediendo y entonces la gente se limita por lo que ve, pero cuando Dios te está diciendo rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente cuyo vástago va por encima del muro. En otras palabras, Jacob estaba profetizando sobre un hijo que no solo miraba sueños, sino de un hijo que iba por encima de los obstáculos, que si estaba en la cisterna salía, que si estaba de sirviente no sería un sirviente, si estaba en la cárcel se le activaba el ministerio del soñador y activaba lo soñado, lo revelaba y salía de ahí para ejercer lo que Dios había dicho. Entonces las ramas fructíferas van por encima de los obstáculos o por encima de los muros y ellos dicen yo voy a crecer, yo voy a avanzar, yo voy a ir aunque el diablo se levante, aunque las aguas se me pongan en medio, yo sé que Dios la va a abrir. Alguien me dijo hace como unas 2 horas y me dijo, ¿por qué lo critican tanto, Pastor Rafael? ¿Por qué lo difaman tanto? Y entonces yo lo único que le respondí fue que saqué la Biblia y le dije, búscame un profeta en este libro que haya sido un profeta de Dios y que no lo hayan aborrecido, que no lo hayan odiado, que no lo hayan pisoteado, que no lo hayan golpeado como golpearon a Micaías, que no hayan dicho, no, tú no vienes de parte de Dios. Le dijeron a Jesús que echaba fuera los demonios por el dedo de Belcebú. La Biblia dice que Moisés fue el líder más grande que tuvo Israel y un día querían matarlo. La Biblia dice que a Jesús lo iban a tirar contra un despeñadero. El problema grande es que nosotros queremos que Dios nos use, pero queremos ser populares. Queremos que todo mundo nos levante, que todo mundo nos adule. Lo que la gente no ha entendido es que el hombre que pone la mano en el arado no puede mirar para atrás y los hombres y la mujer que Dios se está levantando en este tiempo final es gente que va a poner en problemas los infiernos, es gente que va a poner en problemas a los brujos y a las brujas, es gente que va a caminar sobre serpientes y escorpiones, son hombres y mujeres que van a reír en la cara de la brujería, de la hechicería, de la macumba, del vudú, es gente que donde camine los hombres van a correr a
Éfeso y la gente se reunió delante de una diosa llamada Diana y dice que gritaban grandes Diana de los Efesios. Y uno se pregunta, no había radio, no habían redes, no había Facebook, no había Twitter, no había Instagram, no había nada de lo que hoy tenemos, pero es que la gloria que Pablo cargaba estaba los demonios en el mundo espiritual. Amén. Porque uno puede ser número uno en las redes, pero no ser el número uno en el corazón de Dios. Y cuando es el número uno en el corazón de Dios, tú caminarás bajo la gloria del Dios viviente. Amén. Wow, eso me impacta. Eso me impacta. Hace unos días atrás estuve en un tiempo de vigilia y estuve hablando acerca de que ningún profeta en la Biblia nunca pidió fama. Si usted mira a Naamán, usted sabe que Naamán era un hombre muy poderoso. La Biblia dice de que Dios le había dado una batalla y era un hombre que tenía lepra. Difícil entender eso, pero es glorioso ver cómo cuando Naamán llega donde el profeta Eliseo, Eliseo nunca sale de su casa, sino que Eliseo manda al criado. El problema en este tiempo, apóstol, es que hay gente como Giesi que está siguiendo las riquezas, pero hay profetas como Eliseo que están siendo maldecidos. ¿Qué le decían a aquellos 42 jóvenes? Calvo, calvo, calvo. En otras palabras, lo estaban discriminando. Yo siempre digo algo, que los grandes hombres de Dios, que Dios ha levantado en la Biblia y en este tiempo, son hombres que han sido golpeados, calumniados y criticados. Cuando John Wesley es levantado por Dios, todo el mundo le quería tirarle las botas en la cara a John Wesley. Pero en este tiempo, todo el mundo se quita el sombrero cuando escuchan el nombre de John Wesley. ¿Qué cosas tan terribles son esas? Y algo que me impresiona de lo que acabas de mencionar es que la razón por la que los jóvenes le gritaban calvo, calvo a Eliseo era porque Eliseo era el hazmirreír de ellos durante mucho tiempo. Porque para ellos Eliseo estaba loco, para ellos Eliseo había perdido la cordura y la sensatez, había dejado la yunta, había dejado prominente, había dejado los negocios por caminar a la par de un hombre. Por eso cuando ellos lo ven que él va subiendo, ellos se dan cuenta que viene ese hombre solo. Entonces ellos asumen que todo el esfuerzo de la vida de él había sido en vano, que había caminado atrás de un hombre buscando algo que no había recibido, que ese hombre había perdido toda su vida, era el tonto, era el paria, era el hazmirreír del pueblo. Y los jóvenes le gritan, hey, sube calvo. En otras palabras, sube tú fracasado, porque lo que tú buscabas no lo tienes. Lo que ellos ignoraron era que ese que venía subiendo no era el mismo que había bajado, porque el que había bajado, había bajado siguiendo un hombre, pero el que venía subiendo venía